Vamos a hablar ahora de la variante Delta, que amenaza en el mundo, que estamos intentando retrasar su ingreso en la Argentina, que parece inevitable. Digo, en el mundo crece en países como Inglaterra, en Israel, en países muy vacunados, y en Estados Unidos. Hay 2 casos nuevos en la Argentina y en total ahora son 5, Andrea. ¿Cuáles son estos 2 casos detectados en el día de hoy o informados en el día de hoy? Exactamente, informados en el día de hoy porque fueron detectados en junio. La novedad en este caso, todos esos 5 ingresaron por Ezeiza, que es de última la gran vía de entrada de esta y de todas las otras variantes. La novedad de acá es que eran pasajeros que tenían doble negativo, un negativo antes de subir al avión y también un negativo cuando llegaron a Ezeiza, y que se les detecta la enfermedad después de días de estar acá en aislamiento, porque es lo que deberían cumplir, pero desarrollan síntomas y un PCR da positivo. Lo que habla de la importancia de los aislamientos en la llegada de los pasajeros, aunque den negativo antes de salir y negativo cuando llegan. Claro, eso es lo que destaca, por supuesto, el Ministerio de Salud. Mira, vamos a repasar en estas placas un poco la historia de estos casos. 2 nuevos casos. Son 2 hombres. Uno de 42 años que venía de Miami. El otro de 35 que había estado 2 meses en Venezuela. La particularidad, como decíamos, ambos tenían un estudio PCR negativo antes de subir al avión y ambos tuvieron un test negativo de antígenos en Ezeiza, que es un test un poco menos complejo que el de PCR. Pero como se les da negativo, pueden concurrir a su casa a hacer el aislamiento. Los 2 de Ciudad de Buenos Aires. Vamos a detallar cada uno de ellos, porque este tiene una gran particularidad. El que venía de Miami, Claudio. Esto lo dijimos porque hay mucha gente que dice, bueno, pero al final no dejan entrar gente, tienen miedo de la Delta, gente que viene vacunada. ¿Qué pasa con este pasajero de 42 años? Se había vacunado el 5 de junio en Miami con la vacuna monodosis de Johnson & Johnson. El 15 de junio, 10 días después, regresa al país. Pero el 23 de junio tuvo síntomas y entonces sí, un estudio PCR le da positivo. ¿Qué pasa con el otro? A ver, acá me dejás un segundo. Sí, por supuesto. En la placa anterior, atención con estas fechas, digamos, ¿no? Ingresa el 21, 8 días después. Y el aislamiento... Ingresa el 15. El 15, perdón. El 15, sí. Y 8 días después, el 23, el aislamiento es de 7 días. Si cumplió el aislamiento, al 8º día empezó con síntomas. Y ahí le dio positivo. De todas partes, no nos olvidemos de algo, que es que al 7º día, vos para poder levantar el aislamiento, tenés que hacerte un PCR. O sea que, aunque no hubiera tenido síntomas, se lo tenía que haber hecho igual. Eso es lo que indica la normativa. Vamos ahora con el otro pasajero, el que venía de Venezuela, el que había estado 2 meses en Venezuela. Este no se vacunó, pero regresó al país el 21 de junio. Y este sí, muy prontito, 2 días después, empieza con síntomas bastante más contundentes que el otro pasajero. Este tenía diarrea, fiebre, mialgia, dolor de cabeza, y entonces sí, se le hace un análisis y le da positivo. En ambos casos, como eran pasajeros que venían del exterior, se les hace no solo el PCR, sino ese test, ese análisis más complejo que es para determinar con qué variante se habían contagiado. En ambos casos se detecta que es la variante Delta. Por eso hoy el Ministerio de Salud sale a reafirmar la importancia de hacer ese aislamiento, de hacer ese estudio PCR. Y atención, porque la ministra Carla Bisotti, con respecto a las restricciones, no descartó que si bien los casos están bajando, si hay nuevos casos de variante Delta que ingresen, esas restricciones podrían profundizar. Buena pregunta sería si esta gente cumplió o no con la cuarentena de 7 días al llegar del exterior. No hay información precisa sobre eso, pertenece a la esfera de la intimidad por ahora. Seguimos.